El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Yo quiero que tú vayas al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre la iglesia que debemos de ser. La iglesia que debemos de ser. Y vamos a leer capítulo 2. Vamos a estar yendo a través de las 7 iglesias que el libro de Apocalipsis nos habla. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia de Éfeso. Así que capítulo 2, verso 1 hasta el 7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Durante todo este tiempo que hemos estado como iglesia yendo a través de diferentes etapas, desde hace 7 meses, donde nos hemos tenido que reunir en ocasiones de maneras que nunca antes pensábamos que nos íbamos a reunir, y durante el tiempo en que tenemos que volver otra vez poco a poco a este nuevo normal, una de las preguntas que ha surgido cuando nos hemos sentado con los servidores que nos ayudan en diferentes áreas, surgió la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia que debemos de ser? ¿Qué significa ser la iglesia? Y es precisamente esta pregunta que queremos contestar a través de esta serie y responder a la pregunta: ¿qué es la iglesia que debemos de ser? Ahora, déjame un poquito te explico, pero cuando hablamos de seguir un modelo de una iglesia, creo que la iglesia actual no debería de ser nuestro único modelo. Por ejemplo, creo que hay muchas iglesias muy buenas, muy excelentes, pero no son el único modelo que debemos de seguir. Creo que para poder entender lo que debemos de ser como iglesia, debemos de ir no solamente a través de iglesias que están haciendo la diferencia a través del mundo, pero debemos de ir a través de la iglesia, a través de la historia, pero sobre todo la iglesia desde la palabra de Dios. Porque es interesante que en ocasiones, cuando no sabemos lo que buscamos, podemos llegar a buscar lo equivocado. En ocasiones, si no entendemos lo que es la iglesia, podemos comenzar a mirar la iglesia de una manera equivocada. Por ejemplo, el día de hoy, los que vivimos aquí en América, hay un movimiento o hay algo cultural que se dice que entre más grande es mejor. ¿Sí? Por ejemplo, se dice: si tienes una casa más grande, tienes más posición. Si tienes el carro más nuevo, es lo mejor. Y pareciera como que en ocasiones esta manera de pensar se puede involucrar también en la cultura de una iglesia. Podemos llegar a decir: entre más grande, mejor. Ahora, creo que cuando hablamos de la iglesia, el tamaño no siempre es un indicador de que una iglesia está en el centro o debe de ser nuestro modelo. Creo que hay iglesias que son grandes, que son excelentes, que están haciendo la diferencia, pero hay iglesias también pequeñas que están haciendo la diferencia. Hay iglesias grandes buenas, como hay iglesias grandes malas. Hay iglesias pequeñas buenas, como hay iglesias pequeñas que son malas. Por lo tanto, el tamaño nunca debería de ser un indicador de lo que la iglesia está avanzando aquí en América.
¿no? Hay personas que cuando no entienden lo que es la iglesia, andan en búsqueda de la iglesia ideal, de una iglesia perfecta. Ahora, si tú vienes a esta congregación, ahora, lo que yo quiero que entendamos durante esta serie es de que esta no es una crítica para ninguna iglesia, para ninguna congregación, porque nosotros mismos estamos en la búsqueda de ser esa iglesia que Dios nos llama a ser en este tiempo. Nosotros mismos tenemos una necesidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Hay cosas que hacemos bien, hay cosas que no estamos haciendo bien, que necesitamos seguir aprendiendo y necesitamos la humildad de reconocer que necesitamos nosotros también saber la iglesia que debemos de ser. Pero mucha gente anda buscando la iglesia ideal. Si tú vienes a esta iglesia y esperas ver a una iglesia perfecta, te lo aseguro de que no vas a encontrar una iglesia perfecta en medio nuestro. Es más, vas a encontrar imperfección en cada uno de nosotros, comenzando desde mi propia vida hasta la gente que nos ayuda en diferentes áreas de servicio. Lo que tú vas a encontrar va a ser imperfección en nuestra vida, pero lo que vas a encontrar es de que servimos a un Cristo que es perfecto, que trabaja a través de gente imperfecta, que está buscando hacer su obra en la iglesia en ese tiempo, usando a aquellos que somos imperfectos. Por lo tanto, en ninguna iglesia que yo creo que tú vas a ir y vas a encontrar perfección. Y hay gente que anda buscando la iglesia perfecta, la iglesia ideal, y a la primera muestra de imperfección huyen de la iglesia porque no entienden lo que realmente es la iglesia. Hay quienes están buscando la iglesia feliz, la iglesia que siempre está feliz, la iglesia que siempre está en gozo, que siempre está en felicidad. Y yo creo que una de las áreas más difíciles y desafiantes para hacer la iglesia es de que necesitamos entender que como iglesia necesitamos estar para aquellos que están experimentando felicidad y ayudarles a entrar a un lugar donde pueden celebrar su felicidad. Pero también en la iglesia hay gente que están experimentando lamento. Hay gente que viene a la iglesia, que vienen con un corazón en lamento, con tristeza. Y como iglesia necesitamos encontrar ese punto donde podamos ministrar a ambos. Y no es fácil. No es fácil poder ministrar en ese ámbito donde podemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que se lloran. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe cómo ser ese tipo de iglesia, donde los que están experimentando gozo se sientan parte de nosotros, pero que los que están experimentando tristeza se sientan parte también de nosotros. El día de hoy, cuando no entendemos lo que la iglesia debe de ser, nos movemos por gustos, nos movemos por estilos. Tú sabes que la iglesia el día de hoy ha pasado por a través de la historia ha pasado por muchos estilos. Y los estilos no necesariamente son malos, pero no deberíamos de copiar estilos para hacer la iglesia. A través de los años, por ejemplo, yo cuando comencé mi caminar en Dios, yo recuerdo que la moda eran los panderos. El día de hoy difícilmente tú vas a ver una iglesia que tienen señoritas con el pandero, pero en ese tiempo era la moda, era simplemente un estilo. El día de hoy tú puedes ir a una iglesia y ver diferentes estilos de música. Hay gente que dice, si tú tocas un estilo de música es la mejor, o si tú tocas otro estilo de música, no, como que no pega. Pero realmente la iglesia no se trata de estilos, es simplemente estamos expresando quiénes somos, pero no necesariamente es la iglesia. Sabes que incluso hay iglesias que son gobernadas por la apariencia. Yo escuché una ocasión, alguien me estaba compartiendo y de una iglesia que está tan enfocada en la apariencia que cuando ellos determinan a quién van a poner en la alabanza, ellos cuidan que esa persona, su físico, refleje que esa persona lo tiene todo completo. Si el físico de esa persona refleja algo diferente, aunque tenga el corazón y el talento para dirigir alabanza, no los dejan. Porque para ellos, dicen ellos, es que lo que reflejamos desde la plataforma es bien importante. Imagínate, si nos manejáramos de esa manera y pensáramos que esa es la iglesia, ¿cuánto daño haríamos a la gente cuando sabemos que nadie, absolutamente nadie, lo tenemos completo y nadie hemos llegado todavía? Hay otras personas que ven a la iglesia
simplemente como un lugar de conocimiento, un lugar en donde vienen a adquirir información, donde constantemente pareciera que tienen hambre de aprender y nunca terminan de aprender, porque aprenden y aprenden, pero no hay un compromiso, no hay algo para que ellos empiecen a dar dentro de lo que es esa congregación, y pareciera que andan de lugar en lugar tratando de adquirir más conocimiento. Es por eso que cuando vamos a ver la iglesia de Éfeso, nos vamos a dar cuenta que a través de las iglesias, por ejemplo, el verso 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Jesús es el Señor de la iglesia, y Jesús conoce las obras de la iglesia. Jesús es el que estableció la iglesia, y Él es el que estipula cómo una iglesia debe de ser. Es por eso que tenemos que poner atención, porque Jesús mismo es el que está viniendo a la iglesia y le está diciendo: yo conozco tus obras, yo camino en medio de la iglesia y conozco las obras de cada congregación. Es interesante, pero eso nos debería de dar un poquito de reverencia, el entender que como iglesia, Jesús, el Señor de la iglesia, camina en medio nuestro, conoce nuestras obras, conoce cómo estamos haciendo las cosas, conoce nuestra adoración, conoce nuestro corazón. Y Jesús dice: yo conozco tus obras, ¿no? Y luego nos vamos a dar cuenta que a través de estas 7 iglesias, Jesús alabó a iglesias que tal vez tú y yo en ese tiempo despreciaríamos o hubiéramos preferido no pertenecer a esa iglesia. Y Jesús reprendió a iglesias que en ese tiempo nosotros hubiéramos admirado y hubiéramos deseado ser parte de esa iglesia. Y vamos a ver cómo Jesús ve muy diferente a lo que tú y yo vemos cuando se trata de su iglesia. Vamos a darnos cuenta cómo Jesús, cuando habla de la iglesia, habla de cosas tan importantes, cosas del corazón, que necesitamos poner atención. Y vamos a darnos cuenta que a través de las 7 iglesias, Jesús lo primero que hace es de que les da una palabra de alabanza a las iglesias. Les dice: yo conozco tus obras, y comienza con unas palabras de alabanza, y comienza a mencionar ciertas características de la iglesia que debemos de imitar. Y luego, después de la alabanza, les da un reproche, es decir, Jesús les dice: tengo algo contra ti. Y también tenemos que poner atención, porque necesitamos entender qué es lo que como iglesia necesitamos a veces arrepentirnos, a veces volvernos a Dios en cierta área de nuestra vida. Mira, para que tú entiendas que lo que estamos hablando el día de hoy no es solamente algo que leímos. Hemos tenido reuniones, creo que por más de un mes, ¿verdad, Roberto, Verónica, los que se congregan para ayudarnos en esto? Y hemos ido a que Dios hable a nuestras vidas como iglesia, comenzando con nosotros. Y a través de ese tiempo en la palabra, Dios nos ha llevado al arrepentimiento, porque nos ha mostrado áreas que como iglesia hemos llegado a fallar, a hacer. Nos ha llevado al arrepentimiento, nos ha llevado a pedir perdón el uno al otro. Nos ha llevado a arrepentirnos delante de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha mostrado áreas que necesitamos volvernos a Él. Es por eso que esa serie no es solamente algo que estamos leyendo y que es algo ajeno a nosotros, no, es algo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Es por eso de que necesitamos poner atención a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nosotros. Vamos a ver primero la primera iglesia, y la primera iglesia a la cual Jesús se dirige es la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso estaba en una de las ciudades más importantes de Asia, y necesitamos entender en dónde se encontraba cada iglesia para poder entender ante lo cual ellos estaban enfrentándose cada día, al igual que nosotros. Por ejemplo, Éfeso era una de las iglesias que hasta el día de hoy se conoce que era una de las iglesias más grandes que existía en el tiempo de la iglesia donde se está hablando. Éfeso, el pastor de Éfeso era Timoteo, y el que había fundado a la iglesia de Éfeso era Pablo,
Y el apóstol Juan era miembro, llegó a ser un miembro de esta congregación. O sea, tú dirías, óyeme, ¿quién quiere estar en una iglesia en donde Timoteo es el pastor, donde el apóstol Pablo la fundó y donde el amado Juan, el apóstol Juan, pertenece a esa iglesia? Diríamos, la iglesia ideal, ahí es donde queremos estar, ¿verdad? Ahora, ciertamente esta iglesia tuvo un tiempo en donde fue una iglesia fuerte, una iglesia que estaba haciendo la diferencia, pero la iglesia de Éfeso se encontraba precisamente en la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso se conocía como la guardiana del templo de Diana. Es decir, que en la ciudad se experimentaba una cultura donde constantemente se adoraba a la diosa Diana, Diana de los Efesios. Si te recuerdas, cuando Pablo fue a predicar la palabra, casi lo matan porque estaba echándoles a perder el negocio. Si tú ibas a la ciudad de Éfeso, lo primero que ibas a encontrarte era un gran templo, que incluso en ese tiempo se le llamaba las 7 maravillas de ese tiempo, ¿no? Era un templo impresionante que se le daba adoración a Diana de los Efesios. Es como si el día de hoy tú vas a ciertas ciudades y tú te vas a dar cuenta de que hay ciertas ciudades que se conocen porque tienen un templo que adoran a cierta deidad, ¿no? Pero Diana de los Efesios, hay un ruido que se escucha, ¿verdad que sí? Bueno, Diana de los Efesios, para poder entender de lo que estamos hablando, era la diosa de la fertilidad. Y en el templo de Diana de los Efesios se practicaban inmoralidades sexuales constantemente, incluso se le llamaba la prostitución sagrada. A la prostitución sagrada era algo que practicaban en el templo, los sacerdotes de Diana de los Efesios practicaban constantemente pecados inmorales. Ahora, este es el área en donde la iglesia estaba tratando de funcionar. ¿Te das cuenta que no estamos tan lejos en ocasiones de que la cultura que otras iglesias experimentaron es la cultura que el día de hoy estamos viviendo a nuestro alrededor? En donde constantemente estamos viviendo en un mundo sexuado, en donde constantemente estamos viendo la inmoralidad que se ve el día de hoy como algo normal alrededor nuestro. Pero cada iglesia se encontraba con una cultura y cada iglesia se encontraba con un desafío. Y vamos a entender lo que el apóstol Juan está hablando a esta iglesia. Pero vamos a ver una de las virtudes que se le habla a esta iglesia. Por ejemplo, vamos al versículo 2 y dice así: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, hasta aquí todo va bien. Verso 3: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Jesús está hablando, perdón, pero se escucha un ruido, yo soy el que lo escucho. Sí, ¿verdad? Yo soy el que, perdón. Perdón a los que se están conectando, pero aquí hay un ruido que se escucha demasiado intenso. Pero vamos a tratar de concentrarnos otra vez, ¿ok? Vamos a tratar de concentrarnos. Que esto no nos distraiga. Ahora, fíjate bien lo que hace nuestro Señor Jesús. Trae una palabra de alabanza a la iglesia. Y debemos estar atentos a esta palabra, porque debemos de aprender. Y lo primero que le dice, fíjate bien, dice: yo conozco tus obras y sé que no soportas a los malos. Ahora, date cuenta de lo que Jesús está hablando. Ahora, ¿por qué Jesús está hablándole a la iglesia de Éfeso? Le está diciendo: yo sé que tú no soportas a los malos. Porque había una doctrina que se estaba involucrando en la iglesia, que estaba siendo influenciada por lo que estaba pasando en la cultura. Es decir, había personas que estaban tratando de practicar la inmoralidad sexual y decir: está bien practicar la inmoralidad sexual y venir a la iglesia, y estaban tratando de meter esas prácticas a la iglesia. Entonces la iglesia comenzó a levantarse y comenzó a constantemente a pararse en contra de estas personas que estaban tratando de involucrarse dentro de la iglesia.
porque la iglesia sabía que la opinión de Cristo era más importante que la opinión del mundo. Entonces Jesús dice: sé que estás haciendo bien cuando soportas a los malos. Pero luego también Jesús le dice: sé que son una iglesia que trabajan duro. Ahora, Jesús está dando una alabanza a una iglesia que estaba trabajando duro, una iglesia que sabían hacer las cosas, que tenían compromiso, que no eran holgazanes, que llevaban a cabo planes, hacían buenas obras y sobre todo dice, trabajaban arduamente, fatigosamente, dice, y no se habían rendido aún cuando trabajaban duro. Es una buena característica para una iglesia. Digo conmigo, trabajar duro. ¿No es verdad que a veces queremos ver una iglesia florecer, pero no queremos trabajar? No queremos compromiso. No queremos involucrarnos. Y Jesús dice: yo celebro cuando una iglesia trabaja. Celebro cuando una iglesia es perseverante. Cuando una iglesia está sirviendo para impactar la comunidad, para crear una cultura. Jesús dice: muy bien, eso es muy bueno, porque va a llegar el momento en donde un día Jesús nos va a pedir cuenta de nuestros talentos, y Él quiere que nuestros talentos hayan sido multiplicados. Pero el trabajar duro es bueno, es una parte de una iglesia saludable, una iglesia que está constantemente sirviendo y no se desmaya tan fácilmente. Pero luego dice también, dice: has sufrido y no te has rendido. Jesús le dice: has sufrido y no te has rendido. El día de hoy, si la iglesia sufre, si la iglesia pasa por momentos de prueba, no muchos sufren sin rendirse. Porque pensamos que la iglesia debe de ser un lugar donde siempre hay felicidad. Andamos buscando como una Disneylandia espiritual. ¿Alguna vez has ido a Disney? ¿No? ¿Alguna vez has ido a ese lugar en donde dicen: te hacemos la vida feliz por un día, y donde lo único que vas a ver va a ser felicidad, colores, ¿verdad? Vas a soñar en grande porque estás en Disney. No va a haber problemas ahí porque estás en un mundo de fantasía. Pero la iglesia es un lugar en donde constantemente estamos encontrándonos ante la oposición del enemigo que está tratando de destruir vidas. La iglesia es un lugar de guerra, es un lugar donde las vidas están siendo formadas. Vamos a experimentar oposición, vamos a experimentar pruebas, y en medio de las pruebas no debemos de rendirnos, debemos de seguir adelante, porque sabemos que es parte de ser la iglesia. Pero quiero ir rápido porque quiero llevarte al centro de lo que es el mensaje. Pero luego Jesús dice, fíjate bien el reproche que Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, y le dice, verso 4: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Ahora, los historiadores dicen, cuando tú lees la historia de la iglesia, que la iglesia de Éfeso no se arrepintió. Y esto es triste, porque dicen que el día de hoy, si tú vas a Éfeso, lo único que tú vas a encontrar van a ser ruinas. Pero no hay ni siquiera un indicio de lo que fue en el tiempo de la iglesia de Éfeso. No hay un indicio de que haya el día de hoy cristianismo en lo que antes era Éfeso. Dicen los historiadores que Éfeso no se arrepintió, y fue una iglesia que llegó a desaparecer porque no se arrepintió de lo que Jesús les estaba viniendo a hablar. Que lo que Jesús les estaba reprochando era: habían dejado su primer amor. Y cuando hablamos de dejar el primer amor, quiere decir que la iglesia se había olvidado de amar a Dios con todo su corazón, y se había olvidado de amarse el uno al otro.
Y yo me hacía la pregunta, ¿qué hace que una iglesia pierda su primer amor? Una iglesia que al principio era una iglesia que se le conocía por una iglesia amorosa. Porque si tú lees Efesios, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso de que daba gracias a Dios por su amor que tenía por la gente. Pero después de un tiempo la iglesia de Éfeso perdió su amor. ¿Cuánto tiempo tienes de casado, Isidro? 28 años. ¿28? 30 años de casado. ¡Wow! Eso sí merece un aplauso y en 30 años. 30 años. José y Lucy, ¿cuántos años tienen de casados? 36. No, pues ya más, un aplauso mucho más. Dime, 36 años. Pero en esos 36 años, en esos 30 años, ¿cuántos años tienen? ¿15 de casados? ¿7? ¿10? 7. Ahora, 36, 7, 30. Hay un momento en donde en sus vidas dicen, se me terminó el amor. No me lo digan porque no quiero que salgan peleados de aquí. Pero en algún momento dicen en el matrimonio, creo que he abandonado mi primer amor. Y debemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace que el amor se apague? ¿Qué es lo que hace que una iglesia pierda su primer amor? Y eso es lo que el día de hoy yo quiero hablar, precisamente. ¿Qué es lo que hace que una iglesia pierda su primer amor? Creo, número uno, Satanás encuentra puertas abiertas para destruir el amor en una iglesia. El amor por Dios y el amor los unos por los otros. Pero creo que cuando nos dedicamos a leer la historia de Éfeso, era una iglesia que defendía la verdad, que defendía la doctrina. Y dice la historia que era tanto la presión interna y externa, porque la cultura se infiltraba en la iglesia, que los líderes estaban defendiendo la doctrina, que llegaron a experimentar tanta presión, tanta crítica, tanta murmuración interna y externamente, que en el proceso se olvidaron de lo más importante y se olvidaron del amor. Defendían la palabra, trabajaban duro, eran personas fieles a la doctrina, podían detectar quién era verdadero y falso apóstol, eran personas que reconocían lo que Dios quería, pero lo estaban haciendo desde un lugar donde ya no había amor. Y creo que una de las cosas que llega a quitar el primer amor de una iglesia es cuando comenzamos a experimentar tanto internamente como externamente la crítica, la murmuración intensa en medio nuestro. Es por eso que el día de hoy yo quiero que tú vayas conmigo a Santiago capítulo 1 verso 26, porque Santiago, cuando tú lees Santiago nos habla de las características de la verdadera religión. Nos habla de las características de la verdadera vida espiritual. Y dice que la verdadera vida espiritual, cuando tú lees Santiago número 1, él dice es la compasión. Número 2, se guarda del mundo. Y número 3, guarda su lengua. La vida espiritual, la vida de religión, dice Santiago, es la compasión, guardarnos del mundo y guardar nuestra lengua. Santiago 1:26 dice lo siguiente: si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Es fuerte, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Te das cuenta que nuestra fe está ligada a nuestras palabras? ¿Te das cuenta que no podemos separar
lo que decimos creer y lo que proclamamos con las palabras que hablamos? ¿Te das cuenta que nuestras palabras tienen tanto poder que pueden edificar una familia, pueden edificar una iglesia o pueden destruirla? Nuestras palabras pueden destruir un matrimonio, pueden destruir una familia o pueden destruir una iglesia. Y cuando Santiago habla de la verdadera religión, se dedica a hablar acerca del poder de la lengua, porque él entiende que las palabras, cuando se convierten en tóxicas en una comunidad, tienen el poder de destruir esa comunidad. Y creo que nosotros como iglesia somos llamados a crear una cultura. Y parte de crear una cultura debe de ser una cultura libre de murmuración, libre de crítica, porque sabemos y entendemos que la crítica y la murmuración puede destruir nuestras comunidades. Y Santiago, cuando habla después en el capítulo 3 acerca de la lengua, habla de la manera siguiente y dice: la lengua está llena de un veneno mortal. Y luego dice: la lengua puede estar controlada por el mismo infierno. Y dice: la lengua es un pequeño miembro, pero que puede mover grandes cosas. 3 cosas. La lengua está llena de veneno mortal si no está controlada por Dios. La lengua puede ser controlada por el mismo infierno, y la lengua es un miembro pequeño, pero es capaz de traer grandes males. Mueve tu lengua, no la saques. No, muévela. Bien, pequeña, ¿verdad? Tú sabes que una de las maneras en cómo podemos destruir una comunidad, una familia, es cuando usamos nuestras palabras de una manera correcta, incorrecta. Y una de las maneras que el enemigo usa para destruir una comunidad es el chisme. Di conmigo: el chisme. ¿Cómo se dice en Puerto Rico? El bochincheo. El bochincheo. ¿Cómo se dice en Veracruz? Chisme. Chisme. ¿Sí? ¿El cómo? El chambre. El chambre. ¿Sí? Vamos a chambrear, vamos a bochinchear, vamos a chismear al punto igual de peligroso. Así que dile que está a tu lado: no sé si sea para ti, pero dile: no seas chismoso. Ahora, solo porque la cultura en la que vivimos dice que el chisme está bien, no significa que en la cultura de la iglesia el chisme esté bien. ¿Te das cuenta que vivimos en tiempos en donde el chisme está a la orden del día? Por ejemplo, el día de hoy, si te conectas a Facebook y tienes amigos a la distancia, hoy puedes chismear a la distancia. O sea, no conoces los detalles, pero el día de hoy puedes chismear hasta de tu familia y de tus amigos que están hasta en otro país. Facebook, pienso que si lo usas de una manera incorrecta, puede ser una herramienta para chismear, para bochinchear. El día de hoy tenemos acceso a la vida de las personas sin conocer toda la historia, y se nos puede hacer fácil hablar de la gente. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido víctimas del chisme? ¿O cuántos de nosotros hemos llegado a chismear? ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de chisme? Bueno, el tema del día de hoy no es cómo ayudarte cuando alguien ha chismeado de ti. El tema de hoy es cuando tú has sido chismoso. ¿Qué es lo que Dios dice? Y se me quedan viendo así como: pastor, yo chismear, no, pastor, todos hemos llegado a caer en algún momento en la trampa del chisme. Pero ponte a pensar por un momento: si tú caminaras cerca de Dios, si tú caminaras con Dios, y un día vas caminando con Dios, y tú comienzas a hablar mal, comienzas a hablar mal de Raúl y de Alicia, ¿no? Y le dices: Dios, quiero hablarte de Raúl y de Alicia. Y comienzas a hablarle a Dios todo lo malo
que tú piensas que están haciendo y comienzas a decirles, no me gusta que, oye, mi cabeza viene con su suéter amarillo, no me gusta que venga con su suéter amarillo, y comienzas a hablar, Dios lo primero que va a decirte, te va a contar una historia diferente de la persona que tú estás hablando. Porque Dios te va a decir, estás viéndolo como tú eres. No estás viendo a la persona como realmente son. Lo ves a través de tu mal corazón. Ves a la gente y la filtras a través de tu propio juicio, de tus propias expectativas. Pero si le dijéramos a Dios, Dios nos diría, no, yo veo diferente a esa persona. Yo veo a Alicia y yo veo a Raúl. Los veo diferentes. Y Dios comenzaría a hablarnos de Raúl y de Alicia de una manera maravillosa que nos dejaría avergonzados. Porque el chisme siempre se enfoca en lo negativo, pero cuando miramos a las personas a través de los ojos de Dios, te aseguro que veríamos muy, muy diferente. Dios quiere que usemos nuestras palabras para hablar vida. Dios quiere que bendigamos a la gente. Dios quiere que oremos por la gente. Pero ¿sabes qué es, qué es el chisme y qué es la murmuración? El chisme y la murmuración es la oración de Satanás. El chisme y la oración es la oración de Satanás. Mira, cuando tú oras a Dios por alguien, tú vas a hablar a favor de esa persona, vas a bendecir a esa persona, vas a pedirle a Dios por esa persona en lo secreto. Y tú le dices, Señor, oro por esa persona, está pasando esto, Señor, bendigo a esa persona. Oras a Dios en lo secreto por esa persona. Pero el chisme es hablar de una persona con otra persona en lo secreto, cuando esa persona no está presente. Eso es chisme. ¿Sí? Y esa es la oración de Satanás. Hablar de otra persona que no está presente y hablarlo en secreto y hablar mal de esa persona. Y el chisme, lo interesante es de que el chisme se disfruta. Porque Proverbios dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Pero dice que las palabras del chismoso son suaves. ¿Alguien te ha contado un chisme de alguien? Y se siente rico. No dices amén, pero cuando alguien te cuenta un chisme de alguien, sientes rico. Que alguien esté hablando mal de otra persona. Porque eso te hace sentir que tú te estás alejando de tus propios problemas y de tus propias deficiencias y te estás enfocando en los problemas y te estás enfocando en lo malo de otra persona en lugar de enfocarte en ti mismo. El chisme es hablar y destruir la vida de una persona, es destruir la reputación de una persona, es tratar de decir a esa persona, voy a asegurarme de destruir su reputación, y comienzas a hablar mal y mal y mal de esa persona. Mira, cuando nosotros comenzamos el pastorado, y te voy a ser bien honesto, recuerdo que cuando empezábamos a experimentar esto, tratar con gente, trabajar con gente, en ocasiones no es fácil. Tiene sus grandes beneficios y es hermoso trabajar con gente, pero en ocasiones no es fácil. Y en ocasiones yo a veces iba y me quejaba con Saraí y le decía, no, pero es que esta persona y esto y esto. Un día me dijo algo que me ayudó a pensar y que hasta el día de hoy es una ley en nuestro matrimonio. Y ella me dijo, si no estamos dispuestos a hablar con esa persona lo que estamos hablando en secreto, no lo vamos a hablar. Y hasta el día de hoy, lo que yo no estoy dispuesto a hablar con una persona frente a frente, no estoy dispuesto a hablarlo en secreto. Y cada vez que yo vengo a estar ahí, ella sabe que si yo comparto algo es porque yo en esa semana tengo que hablarlo frente a frente con esa persona.
Porque si no, estamos abriendo puertas al enemigo a destruir la comunidad. Por lo tanto, no podemos hablar de alguien que no está presente y hablarlo en secreto con otra persona, porque eso destruye la comunidad en nuestra vida. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Dice: no te entrometas pues con el suelto de lengua. Es lo que dice Proverbios. No te juntes con el chismoso. Si ves que alguien anda de chismoso, no te juntes con el chismoso. Porque el chismoso le gusta revelar los secretos de otra persona y en ocasiones no conoce la historia de esa persona. Y te cuenta solamente su versión, y cuando te la cuenta en secreto, no solamente la persona peca cuando está contándote, pero tú pecas cuando escuchas el chisme y no haces algo acerca de lo que estás escuchando. ¿Sabes por qué Dios detesta el chisme? Porque el chisme siempre trae daño a la comunidad. El chisme siempre va a destruir la unidad. El chisme siempre va a hacer daño a la familia, a la iglesia. Es por eso que una de las cosas que dañó a la iglesia de Éfeso es de que se dice que experimentó tanta presión dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que se llegaron a olvidar del primer amor. Cuando tú hablas mal de una persona, ¿no la estás amando? Cuando tú hablas mal de esa persona en secreto, no estás amando a esa persona. Cuando tú le hablas la verdad cara a cara y se la hablas en amor, eso es amor. Pero cuando tú se la hablas en secreto, estás destruyendo a esa persona. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos da algunas sugerencias para tratar cuando nos enfrentamos ante el chisme. Número 1, siempre confronta a la persona que viene a hablar de ti, contigo, de otra persona. Siempre confróntala en amor. Si tú no confrontas en amor a la persona que viene a hablar contigo de alguien más, esa persona tiene la capacidad de hablar de ti en otra situación. Es por eso que lo primero que deberíamos de decirle a la persona que viene a traernos un chisme es decirle: mira, la persona que le estás hablando no está presente. ¿Qué te parece si vamos y hablamos con esa persona lo que tú me estás platicando? Y mira si esa persona está dispuesta a hablar. Pero primero, confróntala en amor. Número 2, directamente dile que no estás de acuerdo en escuchar lo que estás escuchando. Si alguien viene a hablarte mal de otra persona, dile: no, momento, no estoy de acuerdo que vengas a hablar de otra persona. Y si quieres hablar de esa persona, ve y habla con ella directamente, o con él directamente. De esa manera cerramos la puerta a lo que es el chisme. Debemos de ser parte de la solución en una iglesia y no parte de la destrucción. Necesitamos ser personas que caminamos en amor, porque el chisme daña, el chisme hiere. Mira, yo no pregunto mucho. Es más, yo no ando preguntando por ahí: oye, ¿me andan hablando de mí? Porque es obvio que cuando tú estás en un lugar de liderazgo, van a hablar de ti. El que le entra al liderazgo es algo que debe de estar consciente, que va a haber gente que va a hablar, que va a estar inconforme, y que no todos van a venir y te van a expresar lo que están sintiendo. Prefieren a veces filtrarlo de otras maneras peligrosas. Y yo no pregunto, pero ¿cómo me llega información que viene gente y me dicen: óyeme, hablaron de ti, óyeme, dijeron esto de ti, óyeme, ya te criticaron, óyeme, te andan comiendo por acá? Al principio, ¿cómo me afectaba? ¿Cómo me afectaba escuchar cuando alguien me decía: andan hablando de ti? He llegado a pasar, y no digo que todavía no me afecte, pero el día de hoy yo digo: Dios, no puedo hacer nada por la opinión de la gente. Lo único que puedo hacer es tratar de buscar agradarte a ti, hacer las cosas a tu manera, y esa es la opinión más importante. Y nos movemos hacia adelante. Pero qué difícil es cuando tú sabes que alguien está hablando mal de ti, y de repente vienen un día y te los encuentras y te dicen: pastor, ¿cómo lo quiero? Pastor, mi pastor preferido. María a veces me dice: pastor, mi pastor. Y
y tú sabes que está hablando de ti esa persona. Y qué difícil es cuando tú dices, ¿cómo es posible? Ahí lo único que tienes que hacer es, Señor, ayúdame a caminar en amor, ayúdame a que mi corazón no se amargue y que no se atraviese por esta situación. No es fácil, pero si no cuidamos como iglesia una cultura en donde el chisme y la murmuración no sea parte, vamos a ser destruidos. Y eso es lo que Jesús estaba hablando. Perdemos el primer amor cuando constantemente nos estamos criticando. Y hay una escritura que dice, no se coman, así dice Roberto, no se coman el uno al otro. No nos comamos el uno al otro, sino antes bien, alentémonos, motivémonos a las buenas obras, miremos lo mejor el uno en el otro, motivémonos a seguir adelante en lugar de destruirnos con críticas y con murmuraciones en nuestra vida. Pero siempre, 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 la crítica y la murmuración van a destruir una comunidad. Imagínate, por un momento, alguien una vez dijo que el chisme es como si tú abres un costal donde tiene pequeñas plumas, ¿no? Y cada pluma, tú abres, por ejemplo, abres el costal de Mari, un ejemplo, y comienzas a sacar todo lo malo de Mari, ¿no? Todo lo malo, y empiezas a tenerlo así, ¿no? En pedacitos, ¿no? Todo, lo siento porque vas a tener que barrer al rato, pero imagínate que tú haces pedacito a Mari, ¿no? Y empiezas a hablar de Mari, todo, y luego, perdón, no quiero que se vaya a ver este grosero, pero de repente empezamos a hablar, oye, quiero compartirte algo de Mari, ¿no? Y luego venimos acá, oye, quiero compartirte algo de Mari. ¿Sabes que Mari esto y empiezas a hablar, y empiezas a hablar. Empezamos a hablar. Lo que tú soltaste va a ser difícil que tú lo retengas para que no haga daño. Una vez que tú sueltas lo que hablas de una persona, daña su reputación, le haces daño. Y aunque quieras recoger las piezas, te aseguro que va a haber una que otra pieza que se la llevará el viento y no podrás recuperarla. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, ten cuidado con las palabras que salen de tu boca, porque con tus palabras puedes dar vida o puedes dar muerte. Necesitamos estar conscientes como iglesia que Dios nos ha llamado a crear una cultura donde seamos libres de la crítica, libres del chisme. Esto no significa que no tenemos que hablar situaciones en ocasiones incómodas y difíciles, pero esto significa que tenemos que ir con la persona cara a cara y hablar con esa persona en amor, lo que necesitamos hablar en amor con esa persona y cerrar puertas al enemigo. Por lo tanto, el mensaje a la iglesia de Éfeso, fíjate bien lo que Jesús le dijo, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Jesús le estaba diciendo, vuelve a hacer lo que estabas haciendo, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero asegúrate de hacerlo desde un lugar de amor. Que lo que hagas, lo hagas desde un lugar de amor, porque si no haces las cosas por amor, Jesús dice, yo vendré y voy a quitar tu candelero. En pocas palabras, no seguirás existiendo si permitimos que lo que hagamos como iglesia no sea nacido de un amor sincero, el uno por el otro. Inclina tu rostro. Padre, en el